cuenta que hay algunas de las cosas en que los cristianos vemos que tenemos una serie de opiniones distintas basadas en la palabra de Dios. Y yo me decía muchas veces, entonces, ¿por qué? Claro, eso a mí me ha ocurrido en otros sitios, yo pienso que aquí no ocurre. Y quiero poner unos ejemplos, ¿no? Primero, quisiera hablar de que los de Berea, ese es lo del mensaje que me ha venido, cuando ellos escuchaban la palabra del Señor, dice la Biblia que eran más nobles que los demás y rápidamente escudriñaban y comprobaban si aquellos mensajes que les daban coincidían con la palabra de Dios. Eran más nobles. Eso era una garantía de no caer en el engaño, porque ellos no rechazaban el mensaje, sino luego buscaban, como dice el Señor, escudriñaban en las Escrituras a ver si era cierto. Y eran más nobles, estaba escrito, más nobles que los demás. Entonces, lo mismo nos ocurre. Pongo un ejemplo. Un ejemplo que es muy sabido. Hay quienes dicen que la salvación se pierde y otros que no se pierde, ¿no? Y entonces hay versículos en los cuales uno se basa. Voy a coger 2 o 3 y de algunos temas son. En Romanos 8:32, yo he escuchado, he tenido diferencias con personas, que es una de las claves con las que se confirma de que no se pierde la salvación de ninguna manera, ¿no? Dice, exacto. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y sigue un poquito más y dice, porque ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, exacto, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto se usa a veces como base. Exacto. Tribulación, angustia, persecución, hambre, debilidad, peligro, espada. Y no hace falta que sigas. Yo lo he oído literalmente defendiéndome de que no hay manera. Curiosamente, un poquito más adelante, en Romanos 11:22, Romanos 11:22, en el mismo libro, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, aquellos que eran salvos. Estaba hablando de cómo Israel había sido rechazado y cómo nosotros, que éramos ramas bravas, habíamos sido injertados. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado del árbol. Estaba hablando, los judíos que habían rechazado fueron, y nosotros que éramos ramas bravías, fuimos injertados en él. Y sí, en el mismo libro, un poquito más adelante, te da de que si no permaneces, si te desobedeces, serás cortado. Una de las dicotomías que se produce, decimos que Dios es amor, y sin lugar a dudas Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor, ¿no? Y dice uno, digo, ¿cómo? Si Dios es amor, ha dado a su Hijo. Yo he llegado a oír que en base de que Dios es amor no existe el infierno. Un pastor americano hace poco lo decía. Y resulta que el Señor Jesús era quien más hablaba sobre el infierno. Porque Dios es amor precisamente y nos ha dado a su Hijo. Si nosotros rechazamos ese amor, dice la palabra de Dios, qué terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero eso se conjuga. No es como yo me he visto a veces en un columpio como hombre pecador y me he visto en lo alto, Dios me ama, y me daba cuenta de que usaba o una y otra como justificante para que mi alma pudiera sentirse tranquila, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle a Él. También dice de que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando yo me sentía con fe, me podía valer y justificar para creerme yo a mí mismo que bueno, puedo vivir de cualquier manera, pero Dios es santo y solo por eso, porque es santo, tuvo que venir su Hijo a morir por nosotros. Y porque es santo y porque es amor, nos ha dado a su Hijo al que lo rechace, tiene castigo, porque Dios es fuego consumidor al mismo tiempo, ¿no? El equilibrio. Otro pequeño ejemplo es sobre la fe y las obras, ¿no? También, que en definitiva va sobre lo mismo. Estoy hablando sobre el equilibrio.
En Hebreos 10:38 habla de que Hebreos 10, versículo 38, también está en Romanos, es sobre el famoso versículo que Lutero cogió como clave. La salvación no la podemos conseguir por obras. El justo vivirá por la fe. Pero dice después, si retrocediere, no agradará mi alma. Y luego en Santiago 2, 17 y 18 habla de esta dicotomía, ¿no? Tú tienes fe, yo tengo obras. 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿no? Y el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe, si tus obras, y yo te mostraré mi fe por obras. Y uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿O es por fe o es por obras? Y yo cuando cojo la palabra de Dios, esto es el equilibrio, toda la palabra de Dios, y la pongo en tiempo, coge profundidad. Una verdad no está quitando la otra, se complementan y entendemos que solo por fe podemos ser salvos. Pero como dice el Señor, no todo lo que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Una vez que soy salvo, yo camino en esa salvación por obras, por obediencia a la palabra de Dios, porque Él me ha capacitado para andar en obras buenas. Entonces se complementan, no se contradicen, ¿no? Ley y gracia, también, es lo mismo, porque hay quienes, yo a veces me siento con ganas de decir, no, pero yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, y lo que hago a veces, es que mi alma siente y entonces intento justificar una realidad en la que yo me encuentro, ¿no? Si yo vivo por la gracia, estaba queriendo decir que Dios me ha preparado para ello. Pero no por eso anulo la ley. El Señor dice que no he venido a anularla, sino a cumplirla. Y además, esto no lo quería escribir, sino solo lo comento, porque sería muy largo. Hay más de un pasaje en el que dice la ley es justa y santa. Y los mandamientos no han sido anulados. La ley de Dios es amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la analizas y la escribe nosotros otros bien, si no la cumples, estás transgrediendo. La gracia nos ha sido dada para vivir en ella y como capacidad para cumplir la ley. Por ejemplo, una de las cosas que se nos dice y es aquí yo veo también una contradicción con la ley y con la gracia, es que nosotros como personas somos pecadores y no hay manera, irrevisiblemente, ¿no? Romanos 7, 21 y 22 hablaba de que porque ya voy a terminar con el tema. 21 y 22. Sí, Romanos 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Sí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero hallo otra ley que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. Bien, pues yo llegaba hoy y en púlpitos que soy pecador, irremisible y no hay nada que hacer. Y resulta que luego, esto es el equilibrando, en Romanos 8, 2 y 3, sigo un poquito más adelante, Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la gracia. Esto es lo que equilibra. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cóndeno al pecado de la carne. Y en Romanos 6, 3, 4, un poquito antes también, nos revela Romanos 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? En el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Entonces, a veces decimos, yo soy pecador y no hay nada, pero si he creído en el Señor y el Señor ha muerto por mí y yo me he unido a Él, yo he dejado de ser pecador. Yo soy santo, soy santo porque yo soy santo. Entonces, a veces nos vamos a un sitio, somos legalistas, ¿no? Queremos cumplir la ley, se llaman legalistas, y a veces nos vamos al otro sitio, vamos con la gracia y somos graciosos. Y la realidad es que una y otra, la gracia es, aparte de que nos libra del pecado, nos ha capacitado para poder vivir en lo que antes no podíamos, aleluya. Entonces, eso es un poco lo que nos equilibra. Hay muchísimas más cosas, pero el mensaje que era ahí el mensaje era este. Salmo 119, versículo 160, y luego un poco la suma de tu palabra es verdad. 119, versículo 160, y luego 2 de Timoteo 3:16. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio y justicia. La suma de toda tu palabra. 2 de Timoteo 3:16. Fernando hablaba un poquito antes, cuando estaba orando de esto. 2 de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. Entonces, cuando tenemos toda la Escritura, tenemos que coger las partes en que nos habla de una cosa y las partes en que aparentemente nos habla de la contraria, porque no es. El Señor nos equilibra, sabe el Señor que somos espíritu, pero somos carne, somos alma, y tiene que hablarnos para equilibrar. El espíritu es el que recibe la palabra de Dios. El cuerpo es el que anda en esta tierra y camina en esta tierra, en libertad, y es el que ha pecado. Y nos tiene que hablar al alma, al cuerpo, al espíritu. Ese es el tema. Y eso es lo que nos ayudará. A mí me venía que muchas veces nosotros mismos enseñamos. Pablo decía, si alguien viene con otro mensaje que no sea este evangelio, sea anatema, si yo mismo entonces yo me daba cuenta que nosotros debemos intentar ayudar a que los hermanos aprendan a discernir ellos mismos la palabra de Dios y a creer que el Señor nos da unción a cada uno de nosotros. Nosotros leemos la palabra de Dios, creemos, confiamos y pedimos discernimiento al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lo da, y no hay contradicción en el mensaje de la palabra de Dios. Eso es todo. Toda la palabra de Dios, toda la Escritura. Yo, como soy hombre, me gusta mucho leer cosas de la guerra, del Antiguo Testamento, y el otro día estaba leyendo, bueno, habrá mujeres que también me gustan, pero estaba leyendo los capítulos 12 y 13 de Primera de Crónicas, del libro de Crónicas, porque, bueno, fueron tiempos emocionantes. Era el tiempo en el que el rey Saúl había muerto. En el capítulo 12 ya había muerto el rey Saúl, y el rey David pues empezaba a ser reconocido por las tribus como rey. Entonces el capítulo 12 está contando que venían de cada tribu y le venían y se ofrecían a él, y pues considerándole el rey que iba a ser, y venían y le ofrecían sus tropas. Entonces venía de la tribu de Aser, 40.000, traemos aquí, y iba hablando de cómo era cada uno de estos, ¿no? Estos eran valientes, estos eran no sé qué, y de cada tribu, algunos eran 120.000 soldados, guerreros, bien armados, y porque estaban pensando que la casa del rey Saúl se iba a enfrentar a David, que iba a haber otra guerra después de la muerte de Saúl. Entonces venían los que querían que fuera David el que reinara, en vez de algún hijo de Saúl, pues que entonces venían y le ofrecían todos. Y dentro de esto hay algo que me llamó la atención. Una cosa me llamó la atención en el 12 y otra en el 13.
dentro de todas estas tribus que venían a ofrecer, hay una que viene y dice, en Primera de Crónicas 12, en el 12:38 dice lo siguiente, si quiere lo pone, si no lo leo yo, que todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Y asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. A que vinieron todos estos en el 12:38 dice eso. Y entre medias, en el 12:32, dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, dentro de todos los que venían a ofrecer soldados, vienen estos de Isaacar y no traen soldados. Trae 200 principales que lo único que eran entendidos en los tiempos y que el resto de las tribus los reconocían y seguían sus consejos. Era la aportación de Isaacar. Esto me llamó mucho la atención. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Los entendidos en los tiempos. Y es algo que yo creo que como cristianos deberíamos de ser entendidos en los tiempos. Y aunque hay muchos que creen que los tiempos se está refiriendo a los tiempos actuales, a los tiempos, a la política, a lo que está ocurriendo, que yo creo que sí, que también tenemos que estar atentos a qué está ocurriendo hoy día a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, tenemos que estar atentos al tiempo de Dios en nuestra vida, a lo que Dios quiere. Y hay un montón de ejemplos, voy a comentar algunos nada más, de personas que por actuar a destiempo se iban perdiendo la bendición de Dios. Pero en el tiempo de Dios cambian las cosas, porque podemos actuar a destiempo. Aquí nadie lo ha hecho, pero hay ejemplos en la Biblia de los que cometieron errores para que nosotros aprendamos de ello. Abraham no esperó el tiempo. Abraham, Dios le da la promesa de que vas a tener un hijo, siendo ya mayores, vas a tener un hijo, y este hijo va a ser la bomba, va a ser súper guay, de ahí van a salir naciones, y Abraham era mayor, su mujer era muy mayor, y no se esperó, no se confió en lo que Dios le había dicho. O sea, es que es imposible que Sara pueda tener hijos. Abraham no podía, luego lo demostró teniendo unos cuantos, pero Sara en ese tiempo ya era imposible, había sido estéril toda su vida, ya era muy mayor, se le había pasado, es la menopausia, la menopausia, que seguramente es una palabra de aquel tiempo, porque vivían en la zona de Mesopotamia, menopausia, Mesopotamia, viene de ahí. Era imposible a la vista de ellos, pero Dios le había dado la promesa. ¿Qué se les ocurre? Pues que ten un hijo con mi criada Agar, y este niño nacerá en mis rodillas, decía Sara, como si fuera mío, y este será el hijo de la promesa. Ya lo sabemos la historia, ¿no? Sabemos que nació Ismael, pero luego Dios le dice que no. Dios estaba tratando con Abraham, y hasta que Abraham, su corazón no estuviera bien, no iba a nacer su hijo. Esto lo digo yo por mi cuenta, ¿eh? Yo creo que Dios estaba trabajando en Abraham. Abraham tenía costumbres todavía de tiempos anteriores, de su pasado, de su casa, y hacía cosas que a Dios yo creo que no le gustaban. Cuando fue a Abimelech, Abimelech creo que era, dice, mira Sara, como eres muy guapa, vamos a decir que eres mi prima o mi hermana. Mi hermana, era su prima, pero vamos a decir que era mi hermana, para que así no, porque si no me van a matar a mí, y mentía sin ningún problema. Entonces yo creo que para que Dios pudiera
cumplir su promesa, el deseo de Dios en Abraham, antes trabajaba en Abraham. Abraham se precipitó, no esperó al tiempo al que su corazón estuviera bien. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo 2 hijos, se llamaban, una pregunta, ¿habéis visto hoy el programa de Buenas Noticias de la televisión? Es en la 2, hay un programa de evangélico, es a las 10 menos cuarto me parece que es, en la 2. En la 1 no se ve, pero en la 2 sí. En la 2 es Buenas Noticias. En la 2 de televisión española, si tú lo tienes en el canal 1, podrías. Y hoy era una cosa de estas un concurso de los niños de la Iglesia Salem de Madrid y los niños de la Iglesia Nueva Vida, creo que de Madrid también. Y hacía preguntas a uno y a otro. Bueno, pues han fallado una cada uno, creo. Yo me he quedado alucinado, porque yo había algunas que digo, bueno, pero haciéndoles preguntas, ¿cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Y el versículo. El capítulo es el 100, el versículo. Bueno, estos niños se lo sabían. No me acuerdo, ¿eh? Está en Esther, en el libro de Esther. Esther creo que 6:8 o algo así han dicho. 8:9. Esther 8:9. Pero estos niños se lo sabían. Yo me quedé alucinado. Digo, como nos pregunten a nosotros aquí en la iglesia, vamos, nos vamos a quedar. Pero un montón de cosas, ¿eh? ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? 3. Ella se lo sabe. ¿Por qué lo has visto? No, solo sabes tú y Arancha, que lo has escuchado esta mañana. No sé, pero preguntas así, pero oye, que solo han fallado una que era dificilísima. ¿Cómo se llamaba la mujer de Aarón? No, es la que han fallado los niños, ¿eh? Y yo creo que ella tampoco se lo sabía porque ha dicho incorrecto. Y ha seguido, digo que se llamaba incorrecto. Bueno, pues, ¿quiénes eran los hijos de Isaac? Neus. ¿A ti no te miro? Tú como aquel que le dijeron, ¿quién mató a Julio César? Y dice, no, mira, yo delator nunca, ¿eh? Pues tuvo 2 hijos, eran Esaú y Jacob. Eran gemelos. Sí, uno era rojo, y nació primero Esaú, pero Jacob dice que salió agarrado a su tobillo. Y en ese momento el Señor habla y dice que el mayor servirá al menor. Esaú iba a servir a Jacob, al menor. Y Jacob se adelantó, hizo todas las que pudo para conseguir eso. Dios había hablado, ya había dicho, esto va a ocurrir, pero él le compró la primogenitura a su hermano con un plato de lentejas. Engañó a su padre poniéndose una piel de cabrito y haciéndole un guiso, su madre, entre la madre y él, hicieron todas las que pudieron. Jacob estuvo engañando a todos los que se le ponían por delante un montón de años para conseguir lo que Dios le había dicho que te voy a dar. Es fuerte, ¿eh? O sea, Dios te ha dicho, yo te voy a dar esto, pero yo antes de que me lo des voy a hacer todo lo posible para conseguirlo, engañando de todas las maneras que a Dios no le gusta. Si Dios te ha dicho algo, te ha dado una palabra, espérate, por favor, espérate. Hazme caso, no la líes. Jacob la lió pero muchos años, se creó enemistades, su hermano le quería matar, su hermano se prosperó un montón, porque una cosa es que Dios te quiera dar a ti, bendecirte a ti, pero eso no quiere decir que al hermano no le vaya a bendecir. Pero el hermano quiso matarle cuando se enteró de todo lo que hizo y dijo, en cuanto muera Isaac, mi padre, me lo cargo. Y él huyó, tuvo que huir, estuvo 20 años fuera de su casa,
engañó a su suegro, su suegro le engañó a él, o sea, ya entró dentro de yo te engaño, tú me engañas, y bueno, estamos en paz, pero yo te engaño otra vez. La mujer también se llevó los idolitos, bueno, se dio una, hasta que se encuentra con el ángel del Señor y pelea toda la noche. Fíjate cómo era, se pelea toda la noche con él. Pero cómo peleaba este Jacob, que el ángel no prevaleció. No le dejaba y lo tenía agarrado. O sea, cómo era este tío. Hasta que llega y le dice, dime tu nombre. Si no me bendices no te suelto, dime tu nombre. Y le dice, no, no te digo mi nombre, pero te voy a cambiar el tuyo. A partir de ese momento, de esa noche, ya estaba Jacob preparado para lo que tenía que hacer. Empezó la bendición. A partir de ese momento se encuentra con su hermano ya no quería ni más, ya no, se le acabó todo de que te quiero matar, no. Él pensaba que lo venía a matar, pero se acabó, empezaron a cambiar las cosas. Desde el momento que cambió su corazón. Pero él la vio. José era un hijo de esta, así que no tenemos que saber, ¿no? Tuvo un montón de hijos, era el hijo que le dio Raquel, que era la que él amaba, se casó con Raquel y Lea, que luego montó una de estas de espuma de afeitar. Lo digo para que os acordéis del nombre, porque cuando yo veo Lea, me acuerdo de esta mujer. José era un chico, yo creo que tenía también la bendición de Dios sobre su vida. Dios le hablaba, Dios le daba sueños, pero Dios tenía que trabajar también con él para poder hacer la obra que él quería, que era salvar a toda su casa. Y él la iba liando también, en mi opinión. La iba liando. Él hacía que sus hermanos se enfadaran cada vez más. Él tenía sueños de parte de Dios y que los sueños, él era un adolescente y iba con los sueños y se los contaba a sus hermanos. He soñado que éramos 12 y que los 11, que eran ellos, os vais a inclinar delante de mí. Y luego otra vez eran las estrellas, el sol eran los padres, y el padre diciendo, pero hijo mío, yo también. O sea, con un adolescente con 14 o 15 años, o sea, como diciendo, no sé en qué tono lo diría, pero algo hacía que se enfadaban, que se lo quisieron cargar. Lo vendieron, lo tiraron a un hoyo para matarlo, o sea, los tenía todos mosqueados. Algo tenía que hacer el Señor en el corazón de José, pero la bendición estaba sobre él. Cuando lo venden en Egipto y llega a Egipto, entra a la casa de Potifar, a los 4 días era el jefe de la casa, hasta que le ocurre el problema con la mujer, porque todavía su corazón, todavía estaba él diciendo, mira, he llegado aquí y en 4 días soy el jefe, pero algo estaba ahí que no estaba bien. Lo meten a la cárcel por la denuncia de la mujer de Potifar. ¿Cómo se llamaba? Potifar. Pues lo denuncian, le dice a su marido, mira, que este que me has traído aquí, este esclavo que has traído, que le has puesto de jefe de toda tu casa, ha querido acostarse conmigo. Era mentira, era ella la que quería, y el hombre le dice, pero hombre, te dejo todo, lo único que no te he dejado es mi mujer, y lo intentas también, a la cárcel. Lo meten a la cárcel. Dice que a los 4 días era el jefe de la cárcel. Tenía la bendición de Dios. Y meten al copero y al panadero del faraón, lo meten con él en la cárcel y tienen unos sueños. Y él les da la interpretación de los sueños. Y les dice, mira, esto es lo que os va a ocurrir. A uno lo van a reponer en el cargo y al otro le van a cortar la cabeza. A los 3 días a uno le cortaron la cabeza y al otro lo repusieron en el cargo, el faraón, al copero. Y le dijo, pero y cuando estés con él, acuérdate de mí. Pasaron los años, él todavía en la cárcel. Y el faraón tiene un sueño y el copero le dice, yo sé uno que te lo puede interpretar. Y cuando van a buscarle, y el faraón le dice, interprétame el sueño, dice algo que yo creo que es la clave. No está en mí, es Dios el que lo revela. Es como que si yo soy super guay, donde llego soy el jefe,
pero reconozco que es Él. Yo creo que hasta ese momento Él no había reconocido eso. Y en ese momento cambia para siempre. Yo creo que Él había actuado a destiempo, fuera del tiempo de Dios, para llegar incluso a ser lo mismo, ¿eh? O sea, que Dios hace como con Jonás. Te envío a tal sitio, tú te vas en dirección contraria, mira que quiero que vayas a Nínive. Ya, pero yo es que iba para Cádiz, iba para Tarsis, que dicen que Cádiz, no sé Cádiz en aquel tiempo. Sí, le llaman Tarsis. Sí, bueno, sí, le llaman Tarsis, pero es que había otro sitio. Pero bueno, posiblemente era Cádiz, porque qué mejor sitio, ¿eh? La gambita esta que hay por ahí y todo eso. Pero estaba huyendo. Pero Dios lo arregla todo de tal manera para que al final acabe en Nínive. Con José, yo creo, y con estos otros, era lo mismo. Actúas a destiempo, pero si al final cambio tu corazón, voy a poder hacer lo que quería, a pesar de todas las consecuencias que van ocurriendo. Moisés, otro que tal, el otro día habló Itiel de él. Moisés a los 40 años mató a un egipcio. Moisés sabía que él iba a ser el libertador de Israel. Eso dice luego, creo que en Hebreos lo dice, que él iba a ser, él lo sabía, que él era el elegido, pero con 40 años lo que hizo fue adelantarse, porque Dios todavía no le había dicho nada, y lo que hizo fue adelantarse y usó las prácticas que él ya sabía. Había sido instruido, era un militar, sabía todo lo necesario, y dijo, pues me cargo a este egipcio, lo enterramos y voy a liberar a esto. ¿Cómo lo hubiera hecho? Pues sabiendo todo lo que sabía, pues eliges a 20 o 30, los instruyes en las guerrillas, en lo militar, un día vamos, robamos armas, empezamos a hacer sabotajes por aquí y por allí y levantas al pueblo en guerra. Además teníamos las mejores tierras, a lo mejor no pensaban ni siquiera irse, solamente quitar el yugo de Faraón sobre ellos. Tenían las mejores tierras, vivían en las mejores tierras, porque si os acordáis, cuando Jacob entra con su familia a Egipto, el faraón le dice, quedaros las tierras de regadío, por hacerle un favor a José. Es tu familia, las mejores tierras. Y allí se quedaron. O sea que Moisés seguramente estaba intentando hacer las cosas como él sabía. Hasta 40 años después, Dios no le cambió el corazón, no pudo. Y 40 años después, cuando ya tenía 80, es cuando es enviado. Pero él lo empezó a destiempo. ¿Hay alguien que hizo las cosas siempre a su tiempo? Jesús. Incluso aunque a los demás les parecía que lo hacía a destiempo. Jesús está un día con sus discípulos y le vienen unos de Betania y le dicen, Jesús, Lázaro, tu amigo del alma, está enfermo. Ven, por favor. Jesús, que era el que sanaba a todos, que era el que le venía el de la niña que estaba enferma y él iba a su casa, que dejaba todo lo que estaba haciendo por ir a los enfermos. Voy a casa del centurión, aunque el centurión le dijo, no hace falta, una palabra tuya bastará para sanarle. Él estaba dispuesto a ir a todos los sitios. Jesús, tu amigo del alma, está enfermo, se está muriendo. ¿Qué hace Jesús? Se queda 2 días más. Jesús estaba a un día de camino de Betania. Los que habían salido tardaron un día en llegar donde estaba Jesús, más 2 días, más un día que Jesús llega. Cuando llega allí le dicen, Lázaro hace 4 días que está muerto. Y bueno, no, eso se lo dicen después cuando dice quitar la piedra. Hacía 4 días que Lázaro había muerto. Esto es, toda esta historia es una historia profética, porque dice la palabra de Dios que para Dios un día es como 1000 años. 4 días son 4000 años. Si echas cuentas desde la creación, desde que Adán y Eva aparecen en la tierra hasta el tiempo de Lázaro, habían pasado 4000 años. Lázaro estaba representando, en mi opinión, a toda la humanidad. Y Jesús había venido a salvar a la humanidad. Había venido a salvar a la humanidad. Pero Él llegó aquí y se esperó 2 días. ¿Y a nosotros cuánto nos cuesta esperar el tiempo de Dios? Cuando Dios nos ha dicho algo, ¿por qué nos cuesta tanto esperar?
tenemos que hacer las cosas ya, que ocurran ya, que sea rápido. Qué impaciencia, ¿eh? Que te dicen que has comprado algo por internet y te dicen llegará el miércoles y estás pero ¿cuándo llegará el miércoles, por favor? No se adelantarán. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Si en tu vida no está ocurriendo lo que esperas de parte de Dios, lo más probable es que Dios esté tratando contigo para cambiarte. Es lo más probable. Entonces, no te impacientes, no hagas nada hasta que Dios lo haga, porque Dios está tratando de cambiar tu corazón. Si pudiéramos hacer las obras de Dios, lo que Él quiere, con nuestro corazón en nuestro estado actual, la liaríamos. Eso me llamó la atención en el capítulo 12, de estos hombres, de estos 200 que estaban en medio de miles de soldados, y lo único que hacían era que entendemos las cosas y os vamos a dar consejos para que hagáis las cosas bien. El pueblo seguía su consejo. Lo siguiente que me llamó la atención está en el capítulo 13. Dice que el rey David, que ya le habían puesto como rey y todos, y dice que juntó a toda la asamblea de Israel. Y dice, mira, si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. Es el versículo 2 del capítulo 13. Enviaremos por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Cuando Samuel es llamado por Dios, cuando os acordáis la historia, Samuel, y él corría donde Elí, el sumo sacerdote, y Elí le decía que yo no te he llamado. Hasta la tercera vez que le dice, cuando te vuelvas a oír la voz, di, Señor, estoy aquí. Y Dios le habla a Samuel, le dice lo que va a pasar. En ese tiempo está Israel en guerra contra los filisteos y están perdiendo la guerra. Entonces se les ocurre llevar el arca de la alianza. El arca de la alianza era el lugar desde el cual Dios hablaba con Moisés. Desde ese lugar hablaba. Representaba la presencia de Dios. Dicen que había una luz sobrenatural siempre encendida en medio de los dos querubines, cuando estaba la gloria de Dios allí. Se veía la luz. Pues era la presencia de Dios, era el arca del testimonio, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y un platito con maná, que se quedaba intacto para... Bueno, pues estos deciden por primera vez llevar el arca de la alianza a la guerra. Y como lo único que hacía que la presencia de Dios estuviera y actuara a tu favor era que tú estuvieras haciendo la voluntad de Dios, como estos no lo estaban haciendo, el arca de la alianza no hizo nada. Lo único que hizo fue que perdieron la batalla y los filisteos se llevaron el arca de la alianza. Y se la llevaron un tiempo y la fueron pasando de ciudad en ciudad. Porque ¿qué pasaba con el arca? La metían en una ciudad y empezaba la gente a ponerse enferma. Y decían, no, mira, mándaselo a nosotros. Fíjate, eran 5 reyes que eran muy amigos, parece ser. Y entonces, no, ya la hemos tenido nosotros bastante, llevársela a nosotros. Y se la iban pasando de uno a otro de los reyes, y en todos los sitios se enfermaban, hasta que al final los filisteos llamaron a los sabios, a los hechiceros estos, y dijeron, ¿qué pasa? Dice, que la tenéis que devolver. O sea, que es que la habéis liado, ¿sabes? Habéis traído esto aquí y la habéis liado. Devolver el arca. ¿Cómo lo hacemos? 2 vacas que estén criando, un carro nuevo, ofrendas de oro, de ratones y de tumores y no sé qué cosas, mucho oro, meter mucho oro en el carro y dejar las vacas sueltas a ver qué hacen. Y las vacas cogieron el camino hacia Israel, hacia un sitio que se llama Kiriat de Girón o algo así. Sí, un nombre muy raro.
porque no le llamado Benisa, pero le llamaron Kiriat. Y las vacas, los becerros, llamando a sus madres, porque tenían que mamar, y no, las vacas siguieron recto hasta que llegaron allí, a casa de unos de Israel. Estos de Israel la tuvieron en su casa, abrieron el arca y murieron 55.000, porque estaba prohibido abrir el arca. La volvieron a cerrar y ya dijeron, aquí esto que no lo toque nadie, no queremos nada de esto, la mandaron a otro sitio. Y el rey Saúl en 40 años no quiso saber nada del arca, y el arca representaba la presencia de Dios. Cuando David es nombrado rey, es lo primero que se le ocurre: vamos a traer la presencia de Dios, el arca de Dios otra vez, y lo vamos a traer a Jerusalén. Le he hecho un tabernáculo, y es lo primero que quiere él hacer. Sin la presencia de Dios no quiero nada, como Moisés. Y Dios quiere tener su presencia en medio de su pueblo, pero a su manera. El rey David dijo, vamos a buscarla. Fueron todos. Dice el versículo 6, dice, subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. O sea, David la puso en un carro nuevo, igual que hicieron los filisteos. Y Uza y Ahí, y otro, guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quilón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Uza murió en el acto, por tocar el arca. Mira, ni el deseo, ni la unidad, todo Israel, ni el regocijo, ni la alabanza, ni carros nuevos, ni nada que se nos ocurra es suficiente para transportar la presencia de Dios. Ni el deseo, ni la unidad, ni el regocijo, ni la alabanza, ni el carro nuevo es suficiente para transportar la presencia de Dios. Todas estas cosas que a nosotros nos parecerían suficientes, mira, todos juntos, unidos, alabando a Dios, el regocijo, el deseo, mira que queremos la presencia de Dios, la queremos traer, no es suficiente, nos puede matar. ¿Os acordáis lo que dijo John Hill? Cuando llega la gloria, la gracia se va. En la gloria, en la gracia, estamos seguros. En la gloria, un poco más adelante, cuenta ya cómo tienen que hacerlo. David dice que se quedó triste por lo que había pasado, porque queremos hacer esto, Señor, y mira, Uza ha muerto, y estaba triste, y seguramente Dios le dijo, mira la ley, qué fácil es buscar en la palabra. Y buscó la palabra y se da cuenta de una cosa: el arca no la podía transportar en un carro y bueyes, solamente la podían transportar levitas y sacerdotes consagrados. Solamente se podía llevar con unas varas doradas de oro, forradas de oro, de madera, forradas de oro, y solamente la podían llevar en los hombros. Era la manera en la que había que hacerlo. Y cuando él lo lee, llama a los levitas y a los sacerdotes y dice, por favor, consagraos, santificaos, purificaos, porque vamos a hacer esto. Voy a leerlo. Dice, vosotros, a partir del versículo 12, en Crónicas 15, dice, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado.
Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas, dice el versículo 26, que llevaban el arca del pacto, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido de lino fino. ¿Quiénes van a ir vestidos de lino fino? David también tomó nota del asunto. También todos los levitas que llevaban el arca iban vestidos así. Asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. ¿Cómo había cambiado la cosa? Un carro nuevo con 2 bueyes, vamos a llevar esto. ¿Cómo había cambiado la cosa? Y de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. David decidió hacer las cosas como Dios manda, y el resultado fue muy distinto. Ese fue, desde el momento que el arca llegó a Jerusalén, los 33 años que estuvo allí, en el tabernáculo que el rey David hizo, la mejor época de la historia de Israel, esos 33 años, la presencia de Dios. Él hizo un tabernáculo distinto al de Moisés. El de Moisés estaba cerrado, nadie podía ver el arca. En el de David, él hizo un tabernáculo con todas las paredes abiertas, levantadas, y el arca estaba en medio y se veía desde todos los sitios. Tenían acceso. Dice la Biblia del Nuevo Testamento que lo único que Dios va a restaurar del Antiguo Testamento, lo único, es el tabernáculo caído del rey David. ¿Qué es lo que está haciendo? Queremos que la gloria de Dios esté presente en Calpe. ¿Lo queremos? Sí. ¿Sí? Amén. Pues es el tiempo de la santificación, de la unidad, de la alabanza, del sacrificio y del anhelo por su presencia. Porque si no, si queremos traerla y nuestras vidas no están bien, corremos un grave peligro. Y yo creo que lo queremos. Yo quiero ver la gloria de Dios en Calpe. Con todo, como hemos cantado antes, que tu reino venga y que tu reino se manifieste, su justicia, su paz y su gozo que se manifieste en Calpe, que podamos ver sus milagros, la gente sanándose, los que han sido atados por el diablo que sean libres. Eso lo queremos ver, la gloria de Dios manifestándose en medio de este pueblo. Pues es el tiempo de santificarnos. Y mira, cada uno sabemos cuál es nuestro, digo, pecado o problema. Cada uno sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo, dónde está trabajando nuestro corazón. Cada uno de nosotros. Ocurrió algo también en ese momento que estaba entrando a Jerusalén el arca, y es que la mujer del rey David, una de sus mujeres, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana, Mical. Esto lo digo para que, si alguna vez me pregunta, se llamaba Mical. Estaba mirando y vio al rey David que venía saltando y el vestido se le levantaba, y dice la palabra que ella lo menospreció, lo despreció en su corazón. Y se lo dijo luego a David: ¿cómo te has lucido delante de los siervos y de las siervas, saltando y mostrando tanto regocijo? Y David le dijo: y más despreciable me voy a hacer por causa del nombre del Señor. Dice la palabra que ella se quedó estéril para siempre. No sabemos por qué fue, pero
también es un peligro que ocurre, que nos puede ocurrir. Que si la gloria de Dios viene, que la despreciemos. Y la podemos despreciar de muchas maneras. La palabra para hoy, el llamado para hoy, la llamada para hoy es que andemos en los tiempos de Dios. Que si Dios no ha cumplido todavía la promesa que te ha dado es porque está trabajando contigo. Y mirar que Dios no estaba trabajando con Israel cuando estaban en Egipto, estaba trabajando con Moisés. Y no estaba trabajando con todos los de alrededor, estaba trabajando con Abraham. Y estaba trabajando con Jacob, o con José. No era con el resto, con los hermanos trabajó después, pero primero era José el que Dios quería tocar. A los hermanos los tocó después. Si estás esperando, espera, no te impacientes y no te adelantes sobre todo. Y que si estamos buscando la gloria de Dios, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Porque cuando viene la gloria de Dios, es la mejor época de nuestra vida. O sea, no nos lo podemos ni imaginar. Estamos pensando que estamos viviendo bien, no hay comparación. Los 33 mejores años de la historia de Israel, que tiene años, Israel tiene historia, fijaros, hasta el día de hoy tiene historia. Los 33 mejores años de su historia fueron los años en los que el rey David tuvo el arca allí. Es para tomarlo en cuenta. Señor, que tu palabra dé fruto en nuestra vida. Y perdónanos las veces que nos impacientamos y buscamos el que las cosas ocurran sin que tú estés. Señor, ayúdanos a entender cuál es tu tiempo. Ayúdanos a que seamos entendidos en los tiempos. Entender cuál es tu tiempo de actuar y lo que también estás haciendo en nuestra vida, lo que estás cambiando. Quitando nuestro enojo, la ira, todo lo que, la ansiedad, todo lo que moleste para tu obra, Señor. Y te doy gracias porque la obra que has empezado la terminas, dices en tu palabra. Y ayúdanos también a entender qué es la santificación, Señor, porque anhelamos y deseamos ver tu gloria en medio nuestro, tu presencia, el lugar donde tú te comunicas, hablas con nosotros, Señor. Queremos ver tu gloria derramándose no solo aquí, sino por todo Caldes. Que hombres y mujeres de toda edad, de toda condición, sean tocados por tu gloria y por tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. No sé si había testimonios. ¿Alguien tiene algún testimonio? Bueno, no voy a hacer que Alba salga, pero voy a contar yo lo que ha estado haciendo hace unos días. Si quieres salir, sales, ¿sí? Lo cuentas. ¿Quieres salir? ¿Lo cuentas? Bueno, pues desde hace, no sé qué son, unos meses, pues yo estoy yendo a la iglesia de Zaragoza y entonces pues salió una cosa que se llama Virus Tour y consiste en ir a una ciudad, a una iglesia y ayudarles pues a crecer, a evangelizar. Y yo en un principio no iba a ir mi padre, o sea, van gente así de mi edad, jóvenes, y pues mi idea era no ir, yo iba a estar en Villanueva sin hacer nada, descansando y pues, a la piscina. Entonces mi padre dijo, yo voy a ir porque me ha dicho el Señor que tengo que ir y voy a ir con todos los jóvenes y voy a ir a ayudar. Entonces dije, bueno, pues me lo pienso y si quiero pues voy y si no pues me quedaré aquí. Y entonces pues dije, va, me animo y fui. Y pues estuvimos allí, estuvimos en Bailén, en Jaén y en un par de pueblos de alrededor.
y nos dedicamos a eso, a ayudar a la iglesia, estuvimos evangelizando y pues hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, una de las noches fuimos a cenar a un parque, a un skate park, lleno de jóvenes que estaban todos fumando y bebiendo, no sé qué, y fuimos solo a cenar, y la idea era pues no hacer nada, ni evangelizar, ni nada. Y una de las líderes dijo, esto no nos vamos a ir de aquí sin hacer absolutamente nada. Y cogieron, hicieron así, se pusieron delante de todos los chavales y dijeron, que os tenemos que decir una cosa. Y empezaron a dar testimonios, a hablar, y como 150 jóvenes rodeándonos y diciendo que os calléis, que queremos escuchar. Y muchos hicieron hasta la oración de fe, y Priscila, una de las hijas del pastor, dijo, siento que hay un chico al que le duele la rodilla. Y nadie se atrevía, ninguno salía, no sé qué. Y la otra hija del pastor dice, aquí hay un chico al que le duele la rodilla. Y estuvieron orando por él, estuvieron orando por su rodilla, y el domingo fue a la iglesia con sus amigos. Y como pues muchos más. Por ejemplo, La búsqueda de Jesús. sí, nosotros, antes de hacer los evangelismos, nos sentamos en un sitio que allí era en una plaza, y hacíamos una oración, hacíamos oración y le pedíamos al Espíritu Santo que nos mostrara cosas, como una búsqueda del tesoro. Y a mí me tocó con una chica y me dijo que había sentido fresas. Y entonces, pues nada, no es temporada de fresas, no íbamos a buscar fresas porque no iba a haber ninguna frutería con fresas. O bueno, pues miramos a ver si hay chuches o alguna planta, unas semillas de fresas. Y nada, nos recorrimos todo el mercadillo del pueblo, no había nada. Y de esto que estábamos acabando el mercadillo y encontramos pues una tienda de perfumes. Y le paramos a la señora, oye, perdona, ¿no tendrá un perfume de fresas? No sé qué. Y dice, sí, nos lo enseñó. Y le dijo a mi compañera, bueno, me voy a dejar de rodeos, te voy a decir la verdad. Yo he sentido que tenía que venir a hablar contigo, somos de una iglesia evangélica, hemos venido de Zaragoza solo para esto. Nos dijo, sí, yo también voy a una iglesia, no sé qué. Y entonces mi compañera había apuntado en el móvil fresas y ansiedad. Pues se lo enseñó para que se lo creyera, que no le estábamos diciendo absolutamente nada. Y la mujer le dijo, oye, ¿y esto de ansiedad qué significa? ¿Qué me quieres decir? Dice, pues no sé, yo he sentido a una mujer con ansiedad. Y nos dice, es que yo estoy con ansiedad porque hace poco en los pisos de al lado se murió una mujer y yo lo escuché todo, no sé qué, y desde entonces pienso que se me va a caer la casa y no estoy tranquila, y estaba pidiendo al Espíritu Santo paz en mi corazón, no sé qué. Entonces dijo que teníamos que estar muy agradecidas porque había sido su señal, que era lo que necesitaba, y justo antes de irnos nos dijo que era la primera vez que compraba colonias de frutas y que solo había cogido un bote de colonia de fresas. Hay muchos más testimonios. ¿Queréis escuchar alguno más? Claro. Venga, otro más. Sí, claro. El Rafa. Pues es que tampoco fue para eso. Sí, pues el primer día justo yo sentí el color rojo y yo, pues nada, el rojo ya me encontraré, alguna camiseta roja, no sé qué, y íbamos andando por allí y no veía nada, estábamos hablando con una mujer de Pakistán, evangelizándolo. Y de repente justo nos ponemos a hablar por ella y pasa una chica pelirroja y con un vestido rojo. Y yo sentí pues que tenía que ir a hablar con ella, pero claro, estábamos orando por la señora de Pakistán y yo pues nada, no me iba a ir y decirle. Entonces yo dije, voy a esperar, no sé qué, diciendo que no se vaya. Y pues no se fue, las chicas se debieron de encontrar un amigo y se quedaron ahí paradas. Entonces fuimos yo y una de mis compañeras a hablar con ella. Le dijimos, oye, que somos de una iglesia evangélica, bueno, pues lo típico, para que no se queden así con quién me viene a hablar. Y le dijimos que si tenía alguna necesidad. Entonces estaba con una amiga y la amiga se la llevó y no pudimos hablar con ella. Entonces, pues, hasta luego, ya vendrá otra. Y entonces, otro de los días, hicimos evangelismos, lo mismo de la búsqueda del tesoro, pero con dibujos. Antes de nada, pues nos sentamos
sentamos en la plaza, empezamos a dibujar, hicimos dibujos con témperas, con todo lo que pudimos, pues, en el suelo. Y sentí que me la iba a volver a encontrar. Y me volví a encontrar a la chica y le regalé mi dibujo. Y ya dije, bueno, pues está hecho, ya le he dado lo que le tenía que dar y le he dicho lo que le tenía que decir. Y no, porque justo en los evangelismos de por la tarde la chica estaba allí sentada sin que yo le hubiera dicho nada. Hasta nosotros por las mañanas íbamos a hablar y a evangelizar normal, y por las tardes íbamos a la plaza a bailar, pues hacíamos danzas y ¿qué más? O sea, salían payasos que venían de allí de la iglesia, no sé qué, y estaba allí sentada con un chico y escuchó todo lo que todo. Hubo un montón de testimonios que ocurrieron aquí. Es un sistema, un método de evangelismo que se está haciendo. En septiembre va a venir uno de los que lo empezó en España, va a venir un fin de semana con nosotros. Se llama Mauricio Reyes, es un chico mexicano, que ellos lo empezaron a hacer en Madrid y hace ya un par de años, y van a venir a enseñarnos lo que hacen. Entonces, irlos preparando, porque el sábado por la mañana tendrán un taller, el sábado por la tarde otro taller, y luego prácticas. Haremos. De salir, esto es lo que hacen, es salir, orar por los enfermos que haya en la calle, preguntarles, y bueno, están ocurriendo muchas cosas. Y en Zaragoza lo están haciendo también, porque las hijas del pastor están estudiando en Bethel, la iglesia de Bill Johnson, que es algo que hacen allí desde hace años, esta manera de evangelizar. Es ser dirigidos por el Espíritu Santo a cosas. Y ahí la verdad es que testimonios, algunos los hemos visto aquí, no sé si os acordáis de este que ve, un chico que ve unas letras, o sea, está con los ojos cerrados y ve unas letras, y las letras que él ve, es que no me acuerdo cómo lo que era del nombre de un centro comercial, pero faltaba una letra, y entonces dudaron. O sea, que estaban todas las letras del centro comercial menos una, que no estaba. Entonces pensaron que no sería eso, que sería otra cosa. Entonces cuando salen a la calle, van buscando a ver qué encuentran y ven el centro comercial, la letra que le faltaba. Se había fundido. La letra que él no veía. Y entonces entran allí y empiezan a ver ya lo que habían visto otros. Uno había visto a un chico, me parece que llevó una camiseta de Springfield, ponía Springfield aquí, y nada más entrar lo ven y se van a por él, oran por él, empiezan a orar por gente que habían visto, una chica que entraba en silla de ruedas, otra que no sé qué, empiezan a orar y empiezan a ocurrir milagros, y nada, no les dicen ni ven a la iglesia ni nada, solo les dicen que el Señor te ama, y así van creciendo. Entonces es algo que se está empezando a hacer por todo el mundo. O sea, el evangelizar de otra manera, no solo hablar, sino queremos orar por ti. Y el Señor está actuando, está respaldando la palabra y la fe con milagros. Entonces en septiembre tendremos un fin de semana con Mauricio Reyes. Ya nos contarán también sus testimonios. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Sandra, ¿quiere decir algo? ¿No? Que no pudiste dar sangre porque no llegué a 50 kilos. Tengo dieta esta semana, pero no va a llegar. Estuvimos dando sangre el viernes y la verdad fue muy interesante. La gente que vino, muy amables todos, la doctora, todos muy atentos. No salió lo que esperábamos, que era alrededor de 20, pero porque solamente hubo 14 donaciones, pero porque hubo 5 o 6 que no pudieron. Que si no tengo glóbulo rojo, que si no doy peso, que si todas estas cosas, que si tengo más años de lo que toca, pero solamente 14. Pero se fue contenta la doctora porque de los 14, 11 éramos nuevos donantes. Entonces ellos entienden que cuando uno se hace donante, dar una vez, seguro que va a dar más veces. Entonces yo creo que sí, yo voy a intentar dar más veces. Sí, te mandan mensajes constantemente además nos dijo que ahora mismo están en números rojos con la sangre en Alicante. Hay 7 equipos que diariamente están por toda la provincia de Alicante recogiendo sangre.
y están en números rojos, están por debajo de lo que hace falta ahora mismo. Entonces, pues bueno, no lo haremos, ¿no? Algunos no pueden, pero... El día de las donaciones. Os lo voy a contar porque yo veía las mesas, las camillas ahí al lado, y algo así, no lo veía físicamente, pero sentía que estaba el Señor al lado, sonriendo, diciendo: estos son mis hijos, están haciendo mi voluntad. No es que lo de donar sangre, pero me quedó en el ambiente el seguir los pasos del Señor. Él dio su sangre por nosotros físicamente. En lo espiritual, Él se alegraba. Entonces yo tuve esa impresión. Sí, me quedó, wow, y me dio mucha alegría, sin lugar a dudas. ¿Vale? Bueno, pues Canín y yo salimos de viaje ahora dentro de un ratito. Vamos a estar unos días fuera, hasta el sábado creo. O sea que portaros bien. Y Noé y Lori no están el martes. Tú ya te hemos nombrado esta mañana. Eva es la pastora esta semana. Bueno, portaros bien. Comportarse bien es suficiente. Cuidado con las vaquillas y que el Señor los guarde y los bendiga. ¿Esto cuál es? Si me engancha el pelo. El martes habrá reunión como siempre, ¿vale? A ver, no, 8:30, martes.